Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar y que involucra a dos nombres muy comentados últimamente, Gulum Baktas y Bar Baktas. Sí, la pareja que siempre genera titulares ha vuelto a estar en el centro de la tormenta, y todo por unas palabras que han provocado un verdadero escándalo. La historia comienza cuando Bar Baktas, en una conversación aparentemente inocente, mencionó el nombre de la cantante Yağmur Yüksel. Para muchos, pudo haber sido un comentario sin mayor importancia, pero para Gulum Baktas fue la gota que colmó el vaso. Según fuentes cercanas, Gulum no tolera que el nombre de Yağmur aparezca en las conversaciones de su esposo, y esta vez decidió hablar claro y sin filtros. En medio de un evento social, Gulum se acercó a Bar con una expresión de firmeza y le dijo: Bar, no quiero volver a escuchar el nombre de Yağmur Yüksel en tu boca, ni una sola vez más. La tensión fue inmediata y las miradas de los presentes se enfocaron en ellos. Bar, sorprendido, intentó calmar la situación respondiendo: cariño, solo era un comentario, no significa nada. Pero las palabras no parecían ser suficientes para apaciguar el enojo de Gulum. La escena se volvió aún más intensa cuando algunos testigos afirmaron que Gulum levantó la voz, agregando: no es solo un comentario, ¿sabes lo que significa para mí? Respétame o esta será la última vez que te lo advierto. Con esa declaración, el ambiente se llenó de tensión y la discusión se convirtió en el tema de conversación de toda la velada. Mientras tanto, las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, los nombres de Gulum Baktas, Bar Baktas y Yağmur Yüksel se convirtieron en tendencia. Algunos usuarios defendieron la postura de Gulum, destacando que ninguna mujer debería tolerar que su pareja mencione a alguien que genera inseguridades en la relación. Otros, en cambio, señalaron que Bar no había hecho nada malo y que la reacción de Gulum fue exagerada. La propia Yağmur Yüksel rompió el silencio con un breve mensaje en sus redes: no tengo nada que ver con esta situación. Pido respeto para todos los involucrados. Sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras. Algunos las vieron como un gesto de paz, mientras que otros insinuaron que el simple hecho de responder demostraba que había más detrás de la historia. Los programas de entretenimiento y las revistas del corazón no dejaron pasar el escándalo. Analistas de la farándula opinaron que esta no es la primera vez que los Baktas atraviesan un episodio de celos públicos. Sin embargo, la contundencia con la que Gulum se expresó dejó claro que está dispuesta a poner límites firmes en su matrimonio. En palabras de una fuente cercana, ella está cansada de la sombra de Yağmur en su relación y quiere que Bar lo entienda de una vez por todas. La discusión no terminó aquella noche. De hecho, fue solo el comienzo de una serie de intercambios tensos entre la pareja. Al día siguiente, diversos portales comenzaron a publicar versiones distintas de lo sucedido, cada uno alimentando la controversia con titulares cada vez más llamativos. En programas matinales, panelistas debatieron acaloradamente sobre si la reacción de Gulum era justificada o desproporcionada. Algunos insistían en que se trataba de un simple caso de celos mal gestionados, mientras que otros defendían que el respeto en una relación implica saber cuándo callar y no provocar heridas innecesarias. El público parecía dividido, y eso no hizo más que incrementar la visibilidad del caso. Por otro lado, la familia Baktas tampoco escapó de la atención mediática. Se rumorea que los padres de Bar habrían intervenido en privado, pidiéndole que aclare públicamente la situación para evitar que la reputación familiar siguiera manchándose. Del lado de Gulum, sus allegados le recomendaron mantenerse firme y no ceder ante lo que consideran una falta de consideración recurrente. Conforme pasaban los días, la tensión se trasladó a los eventos sociales donde solían aparecer juntos. En una gala reciente, muchos notaron que Gulum y Bar llegaron por separado, un detalle que no pasó desapercibido para los fotógrafos.
Las imágenes circularon rápidamente, acompañadas de especulaciones sobre una posible separación inminente. Las marcas con las que ambos colaboran comenzaron a preocuparse también. En el mundo del entretenimiento y la moda, la reputación lo es todo. Algunas empresas optaron por congelar campañas en las que la pareja era protagonista, a la espera de que se aclarara el panorama. Otras, en cambio, aprovecharon el escándalo para aumentar su visibilidad, contratando a Gulum o a Bar por separado y capitalizando la atención mediática. Lo más sorprendente fue la manera en que los seguidores reaccionaron en redes sociales. Mientras algunos pedían respeto a la privacidad de la pareja, otros organizaban auténticos bandos virtuales. Almohadilla Team Gulum y Almohadilla Team Bar se convirtieron en etiquetas que se viralizaron en cuestión de horas. Videos de análisis, teorías conspirativas y hasta imitaciones humorísticas inundaron TikTok e Instagram, volviendo el asunto imposible de ignorar. En medio de todo esto, la propia Yamur Yüksel comenzó a recibir ataques injustificados de usuarios que la acusaban de ser la tercera en discordia, pese a que su comunicado había sido claro al desvincularse de la situación. Incluso tuvo que suspender momentáneamente sus comentarios en redes debido al nivel de acoso digital. Esta decisión generó aún más debate. ¿Era ella realmente inocente o había algo que no se estaba contando? Los analistas de farándula coinciden en que este episodio marcará un antes y un después en la relación de los Bactas. Algunos vaticinan que, como en ocasiones anteriores, encontrarán la manera de reconciliarse y aparecer nuevamente como una pareja sólida frente a las cámaras. Otros, sin embargo, consideran que esta vez la herida es demasiado profunda y que lo más probable es una separación definitiva. El futuro inmediato de Gulum y Bar es incierto. Lo que sí es seguro es que, mientras las cámaras sigan encendidas y las redes sociales amplifiquen cada gesto y palabra, el interés del público no disminuirá. La pregunta ahora no es solo si podrán salvar su relación, sino si estarán dispuestos a seguir compartiendo su vida privada con millones de curiosos espectadores. Este episodio se ha convertido en un espejo de las tensiones modernas, el choque entre la vida íntima y la exposición mediática. En una época donde cada palabra puede ser replicada al instante y transformada en noticia, la frontera entre lo personal y lo público se diluye. Y los Bactas, una vez más, son protagonistas de esta realidad implacable. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Gulum hizo bien en ser tan clara y directa con Bar? ¿O piensan que su reacción fue demasiado intensa para una simple mención? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo de la farándula. Nos vemos en el próximo video.